Sí creo lo que están diciendo porque justamente el día de ayer la Reserva Federal tuvo una reunión de emergencia y lo que lograron fue crear una nueva facilidad para darle liquidez a todos los bancos que la necesiten. Y además decidieron junto con el Tesoro rescatar a los depositantes. Todos los depósitos por encima de $250,000 van a ser garantizados por el gobierno, cosa que antes no existía. Esto es totalmente nuevo. Entonces no van a haber repercusiones. Blindaron el sistema con esta nueva norma y por lo tanto yo no esperaría un efecto dominó tanto en Estados Unidos como global. Sí, pero sí hay suficiente dinero para responderles a todas estas personas que seguramente van a querer retirar todos sus depósitos. Y también hay un segundo banco intervenido, ¿no? Sí, exactamente, el Signature Bank. Y sí, sí van a haber suficiente dinero para hacerle frente, porque el Tesoro y la Reserva Federal juntos están abordando este tema. Entonces, yo no vería un tema sistémico, honestamente, por la decisión que se tomó anoche en una reunión de emergencia. Daniel, este es un banco de startups tecnológicas, básicamente. ¿Cómo puede ese colapso afectar específicamente esta industria que está basada, muchos de ellos en California, pero también en América Latina? ¿Hay un efecto, algún efecto en empresas que estén en la región y que de pronto tuvieran sus ahorros allá en ese banco? Pues previo a este anuncio de que salió anoche que les mencioné, sí había un riesgo bastante significativo, porque si una empresa tenía por encima de $250,000 depositados en alguno de estos bancos, perdía ese dinero. Todo por encima de 250,000 lo perdía. Entonces, eso es capital de trabajo para empresas nuevas. Son empresas que no tienen necesariamente ingresos porque son startups tecnológicas. Entonces, dependen mucho del flujo que ya tienen en sus arcas en estos depósitos. Si eso no hubiera sido blindado, entonces hubiéramos visto un efecto dominó sobre Silicon Valley. Un montón de estos startups hubieran quedado quebradas y por lo tanto despidos de personas, no pagos a proveedores. Hubiera sido un tema que hubiera tenido repercusiones bastante fuertes en Estados Unidos y si en Estados Unidos sucede algo en América Latina nos llega inmediato, ¿verdad? Entonces también hubiese habido los efectos en Latinoamérica porque habían empresas, startups de Latinoamérica y de Europa que también tenían sus cuentas en estos dos bancos. Entonces, por suerte llegó este anuncio anoche del gobierno y blindó todo este riesgo sistémico. Y eso lo que da es como una especie de parte de tranquilidad para las personas y para las empresas que tenían su dinero allí. Pero todo esto comienza, Daniel, con la subida de tasas de la Reserva Federal, que mucha gente piensa que eso no va a tener efectos inmediatos, pero mire, este es uno de los efectos de que el Central de Estados Unidos haya comenzado a subir las tasas de interés. ¿Por qué? ¿Por qué no nos cuenta un poquito cómo se llega a este colapso? Buena pregunta. Entonces, todo inicia, el génesis son los programas de estímulo monetario que los bancos centrales, especialmente la Reserva Federal, empezaron a hacer desde la pandemia fuertemente. Entonces, ¿qué significa eso? Las tasas estuvieron en cero por varios años y eso lo que fomenta es un crecimiento en las industrias que necesitan financiamiento barato. Entonces, por ejemplo, tecnología necesita tasas bajas para poder endeudarse barato y para que entonces proyectos que tendrán rentabilidad a largo plazo puedan tener financiamiento hoy. Entonces eso generó que bancos como SVB, que estaban dedicadas a startups tecnológicas, de repente vieron un ingreso enorme de depósitos en cuentas de startups, que son inversores invirtiendo en estos startups y esos dineros caen en los depósitos de los bancos, por supuesto, ¿verdad? Entonces este banco empezó a tener una liquidez muy grande y tiene dos opciones que puede hacer con esa liquidez: prestarla en forma de préstamos y créditos o invertirlas en títulos del gobierno. Decidieron invertir en títulos del gobierno y los compraron en precios bastante altos, ¿verdad? Y lo que sucedió es que cuando la Reserva Federal empezó a subir tasas, golpeó los precios de esos bonos que ya tenían en sus carteras, les generó pérdidas y entonces la tormenta perfecta se dio que clientes que tenían cuentas en este banco trataron de ir a buscar mayores rendimientos porque no estaban remunerando bien las cuentas corrientes de este banco y todos los demás bancos de Estados Unidos. Entonces sacaron dineros
del banco, Sí. y el banco entonces se vio forzado a vender los bonos a pérdida, y eso generó un evento de destrucción en su balance.